Bien, hermanos y amigos, quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 40. Salmos capítulo 40. Vamos a leer solo los primeros versículos, del 1 al 4. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay cosas en la vida, hermanos y amigos, que para poder obtenerlas necesitamos, entre otras cosas, no solo esforzarnos por ellas, sino que hay ciertas cosas muy particulares en la vida que para lograrlas necesitamos hacernos de una buena dosis de paciencia. La paciencia, hermanos y amigos, es una virtud del alma, y especialmente es una virtud que deben poseer las almas cristianas, el alma de los hombres cristianos. En este texto, el salmista escribe y nos cuenta de cierta situación que, aunque no nos da los detalles, podemos entenderla. En el Salmo, en el versículo 2, nos habla de una circunstancia en la que él se encontraba, y aunque específicamente no nos dice cuál es esa circunstancia, en la generalidad podemos entenderla. Él habla allí del pozo de la desesperación y también habla allí del lodo cenagoso. Aunque no tenemos los detalles de a qué se refiere con estas palabras, podemos comprender el lenguaje que el salmista está usando para describir la condición en la que se encontraba. Una condición difícil, seguramente tal vez de prueba. Él la describe de esta manera: pozo de la desesperación. Tal vez, hermanos y amigos, muchos de nosotros, en este momento, por esta pandemia, hemos experimentado en estos días lo que David dice aquí, la desesperación. Y no solo la desesperación, sino el pozo de la desesperación. O tal vez en otros momentos en nuestra vida, por diferentes circunstancias, y no solamente por una enfermedad. También a veces la desesperación nos llega por causa de alguna necesidad particular que la estamos sintiendo grandemente, o tal vez por causa de algún problema familiar, tal vez por causa del abandono de algún ser querido. Muchas pueden ser las causas de esta desesperación. A veces puede deberse a diferentes factores. El asunto, hermanos y amigos, es que David nos expresa aquí cómo fue que él salió del pozo de la desesperación. Y obviamente él le atribuye ese triunfo en su vida, el haber sido librado, el haber sido sacado de ese pozo de la desesperación. No se lo atribuye a sí mismo, a su propia fuerza, a su propia capacidad. David no nos está contando aquí que él escaló con su propia fuerza para luego, por su propia fuerza, sacarse a sí mismo de este pozo de la desesperación, sino que noten que él dice que fue Dios el que se inclinó a él, y fue Dios el que finalmente oyó su clamor. Versículo 1 en la parte final dice:
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, y fue él el que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fue él el que puso mis pies sobre la peña, ya no sobre un terreno frágil o resbaloso, sino sobre la peña, y fue él también el que enderezó sus pasos. David le atribuye el haber podido salir de ese terrible estado a Dios. Hermanos y amigos, nosotros, el pueblo cristiano, sabe las dos cosas. En primer lugar, nosotros sabemos lo que es, también sabemos lo que es vivir en el pozo de la desesperación, en el pozo del lodo cenagoso. También sabemos lo que es estar embarrados por el lodo cenagoso. Sabemos lo que es haber vivido una vida manchada por el lodo del pecado, y también sabemos lo que es experimentar la desesperación. Algunas de estas desesperaciones que vivimos, las vivimos por nuestros pecados, otras por circunstancias que nosotros no controlamos, pero al igual que David, queridos amigos, nosotros también sabemos, el pueblo cristiano también sabe lo que es ver la mano de Dios escuchando nuestro clamor y viniendo en nuestro auxilio, viniendo en nuestro rescate. Pero observen, la parte central que quiero resaltar es que David dice, ¿cómo fue que vino el auxilio de Dios? En primer lugar, David habla de un clamor. David dedicó buena parte de este tiempo a clamar a Dios. Eso nos dice en el versículo 40, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David era un hombre de oración. Realmente lo encontramos en varios salmos testificándonos de su vida de oración. Aquí tenemos otro salmo. David era un hombre que oraba. Y no es difícil leer la Biblia y darnos cuenta, hermanos y amigos, que la oración juega un papel importante en la vida cristiana. La oración es un medio de gracia y cualquier cristiano sabe que la oración es fundamental en su vida. Pero noten, no solo que nos dice que él oraba, sino que también nos dice cómo oraba. Dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Esto nos muestra, hermanos y amigos, que Dios en algunas ocasiones, Dios siempre va a responder nuestras oraciones, pero no siempre lo va a hacer en el tiempo nuestro. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo y que es Dios el que controla los tiempos. La Biblia dice en las Escrituras, se dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos de Él los nuestros. Nosotros entendemos, hermanos y amigos, que Dios siempre responde las oraciones de sus hijos, aunque no siempre las responde como nosotros queremos o en el tiempo en que nosotros queremos. Él es el soberano y Él determina cómo y cuándo responder a nuestras oraciones, pero Él siempre lo hace. Y el efecto que tiene en el corazón del pueblo de Dios, el hecho de que Dios responde sus oraciones, aparece en el versículo 3. David, entre otras cosas, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Lo notan? Puso luego cántico nuevo en mi boca. Alabanzas a Dios. Cuando una persona está viviendo en ese estado
Hay muchas formas de describir ese estado en la Biblia, pero esta es una de las mejores formas, de las formas más gráficas para describir ese terrible estado en el que muchas veces los hombres nos encontramos. ¿Cuál es esta frase? El pozo de la desesperación. Tal vez algunos de ustedes, hermanos y amigos, se encuentran ahora mismo en un estado al que bien pudiéramos llamar el pozo de la desesperación. David supo lo que era eso. Pero la pregunta es, ¿actuará usted como David lo hizo? ¿Acudirá a Dios en humildad, en humillación y en clamor a pedir el auxilio de Dios? Quiera Dios que así sea. ¿Y será usted paciente en esperar la respuesta de Dios? Hermanos y amigos, como dije al inicio, hay cosas en esta vida que para lograrlas se requiere paciencia. Siempre pienso en los mangos, porque, bueno, si nosotros sembramos arroz, sabemos que para cosechar sus frutos no debemos esperar mucho tiempo en comparación a el tiempo que debe esperar una persona que siembra mangos para chuparse el primer mango. Entre el hombre que siembra arroz y el hombre que siembra mango, ambos están haciendo una inversión de dinero, de tiempo, ambos se esfuerzan, pero el uno cosechará en menos tiempo el fruto de lo que sembró y el otro cosechará en más tiempo. Y si a esto le añadimos un tercer ejemplo, como por ejemplo he escuchado que la teca se demora muchos años y la gente que invierte en sembrar eso va a tener que esperar mucho tiempo, mucho más tiempo que el que siembra arroz y mucho más tiempo que el que sembró mangos. Y bueno, no estoy tratando de decirles que soy experto en esto, solamente estoy tratando de ilustrar el punto. Hermanos, amigos, hay cosas en esta vida que para cosecharlas, cosas que valen la pena, que para cosecharlas debemos perseverar. Y en las cosas espirituales debemos perseverar. Y una de las cosas en las que debemos, sin lugar a dudas, perseverar es en la oración. Hay oraciones, hermanos y amigos, que haremos algunas veces, algunas de ellas las haremos por bastante tiempo. Por ejemplo, piense en la oración que muchos padres cristianos han hecho por la salvación de sus hijos. Conocemos de muchos padres cristianos que han orado 15, 20, 25, 30 años orando, clamando a Dios fielmente, sin perder la fe, sin claudicar, para que Dios en su misericordia atraiga el alma de sus hijos, de los hijos de estos cristianos, a la salvación, para que Dios por medio de su Espíritu Santo los llame a la salvación bendita y gloriosa. Y estos padres cristianos no estaban sembrando arroz, hablando espiritualmente. No estaban sembrando mangos espiritualmente. Ellos sembraron teca. Es decir, ellos sabían que debían perseverar aun cuando visiblemente y prontamente Dios aún no haya respondido su oración. ¿Por qué Dios obra de esa forma? A veces, algunas veces, Dios responde rápidamente nuestras oraciones. Otras veces se demora según nuestro concepto, pero en el tiempo de Él, desde el punto de vista de Él, Él nos está demorando, porque no hay nada en la Biblia que nos diga que Él va a responder a los 5 días de haber orado. No hay nada en la Biblia que nos diga que Él va a responder a los 4 días de yo haber empezado a orar. Lo que la Biblia nos dice es, orad sin cesar. Y hasta que Dios
no responda y el tiempo de Dios es perfecto, nuestro deber, hermanos y amigos, es seguir orando. Que Dios nos conceda gracia para perseverar en nuestras oraciones. Y una de estas oraciones que en esta noche quisiera hacer es precisamente orar por aquellas personas que han caído en el pozo de la desesperación. Yo he estado en ese pozo, sé lo que es estar desesperado. Y lo único, hermanos y amigos, lo único que me ha sacado de ese pozo, al igual que David, y que ha cambiado mi tristeza en alegría, aunque a veces la circunstancia no cambia, eso es lo tremendo de Dios. Solo Dios puede hacer esto, solo Dios puede sacarnos del pozo de la desesperación, cambiar nuestra tristeza en alegría, aun cuando la circunstancia externa que me condujo a ese pozo de la desesperación algunas veces sigue presente y tendré que lidiar con ella. Ruego a Dios, hermanos y amigos, que nos ayude a todos, primero, a no caer en esos pozos de la desesperación, a no volver a ese fango cenagoso, como dice el Salmo. Pero también ruego a Dios que si alguno de nosotros ha caído en eso, que su gracia sea sobre nosotros, para que podamos, como David, aferrarnos al Señor, no a una religión, al Señor. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Que Dios nos conceda gracia.